Buenas noches a todos. Gloria a Cristo, Rey del Universo. Esta es la segunda semana del curso Las Pasiones del Alma y la Vida Espiritual según San Ignacio de Loyola. Soy muy agradecido a todos por estar con nosotros. Es una bendición que estén con nosotros en esta noche. Y especialmente agradecido a las personas que tuvieron el cuidado y el cariño de enviarnos sugerencias para las clases. En conjunto con el equipo de producción de las clases, las consideramos con mucho cariño y las incorporamos a partir de esta semana. Les recuerdo que las clases están siendo grabadas y que están disponibles para que puedan verlas en el horario que les sea de mejor conveniencia, en el horario normal o cualquier horario que les sea conveniente. Les recuerdo que las preguntas a los sacerdotes son por escrito, enviadas a la dirección de email que les llegó en el recordatorio para la clase de hoy. Las respuestas de los sacerdotes van a ser publicadas en una carpeta de Google Drive y la dirección a esta carpeta está también en el recordatorio que les llegó para la clase de hoy. Les recuerdo una vez más que hay bibliografía y material suplementar al curso en forma digital en la carpeta de Google Drive y la dirección a esta carpeta también está en el recordatorio que les llegó para la clase de hoy. De la misma manera como tuvimos en la semana pasada, está con nosotros Padre Jorge Piñol. Padre Jorge es el Padre General del Instituto Cristo Rey, con casi 40 años de experiencia y sabiduría sacerdotal. Es una bendición que esté con nosotros. Les deseo un muy buen provecho espiritual y con esto transfiero la palabra a Padre Jorge Piñol. Queridos amigos, vamos a tener ahora la segunda clase de este curso sobre las pasiones y comenzamos invocando al Espíritu Santo con la oración que ustedes tienen allí y ya conocen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con esta introducción acerca de las pasiones en general. Santo Tomás dedica varias cuestiones a hablar de las cuestiones en general y luego de cada una de esas 11 pasiones en particular. Bueno, así vamos a hacer nosotros en la primera clase y ahora tratamos de las pasiones en general. Recuerdo un poco lo que ya hemos visto, por eso en la imagen recordarán que pusimos una definición de las pasiones. Las pasiones se definen como movimientos impetuosos del apetito sensitivo, ¿no? Un movimiento impetuoso, eso es lo característico, es un apetito que reacciona ante un bien y que reacciona con vehemencia, tiene fuerza. Por eso en el lenguaje referido a las pasiones se utiliza también expresiones parecidas como un apetito así intempestuoso, o tendencia, o sentimiento, emoción. Propiamente para la psicología moderna no es exactamente lo mismo, pero seguimos al catecismo que los utiliza como términos sinónimos. Se quiere decir fundamentalmente lo mismo, así lo hace Santo Tomás. Entonces nos ceñimos a esa definición y abarcamos
lo que podríamos llamar también emociones o sentimientos en este término de pasiones, ¿no? Como un movimiento impetuoso. Es algo fuerte, que sacude, que arrastra, que nos moviliza interiormente. Especialmente tiene repercusión en el cuerpo, eso es algo típico de la pasión, y por eso seguramente se llama pasión, porque el cuerpo padece una conmoción, y sabemos que distintas pasiones como o la ira o el mismo amor o el miedo y otras, el odio, todo el gran deseo, de algún modo repercuten en nuestro organismo. Por supuesto que la fuerza interna de la pasión, por el grado de amor, no se puede medir por la repercusión física, pero hay una repercusión física, ¿no? Esa repercusión en el organismo, en todo el cuerpo humano, depende en buena medida de la sensibilidad del temperamento de cada uno, de la intensidad o del impacto que tiene lo que provoca la pasión, si es algo intempestivo, algo que sorprende, un gran susto, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con la reacción de nuestro cuerpo. Pero la pasión en sí misma es ese movimiento que fundamentalmente se da con respecto a un bien aprendido, un objeto conocido, pero un objeto que tiene siempre razón de bien, ¿no? O sea, suponen un conocimiento de un bien deseable, el bien siempre es deseable, o de un mal contrario a ese bien. Nosotros estamos hechos para el bien, y todo lo que se opone o lo que percibimos como enemigo del bien para el cual existimos o al cual tendemos por naturaleza, por ejemplo, comer, beber, otras inclinaciones que son ya instintivas, ¿no? Que están escritas en nuestra naturaleza sin ninguna deliberación, todo eso nos inclina a ciertos bienes. Y por supuesto a otros bienes de orden superior, que son los que nosotros hemos conocido más profundamente con nuestra inteligencia, y bueno, y cuanto más con la fe, ¿no? Porque hablamos ahora en un clima, en un ambiente de personas de fe, creo, muchos de ustedes, no sé si todos, porque no conozco a todos, pero muchos de ustedes son personas de fe y se interesan por las pasiones, no solamente desde el punto de vista humano, sino en cuanto son también factores que hacen a nuestra santificación. Y reaccionamos no solamente ante los bienes que son propios de nuestra naturaleza o los que pueden estar al alcance de nuestra inteligencia, sino que reaccionamos o tenemos que reaccionar, nuestras pasiones podrían y tendrían que reaccionar y ayudarnos ante los bienes de un orden muy superior y definitivo que nos presenta el Evangelio, ¿no? La fe de Cristo. Hablamos también de la clasificación de las pasiones, según Santo Tomás. Ya sabemos que hay distintas clasificaciones, tanto en la antigüedad como mucho más en las épocas más recientes. Pero adoptamos la clasificación del doctor Angélico, bueno, por la autoridad que tiene él, ¿no? La autoridad magisterial, doctrinal que tiene este gran sabio y gran santo, y porque no sería tan difícil reducir cualquier otro movimiento pasional que existe, que puede haber, a estas 11 pasiones que él nos ha mostrado. Ahí estaba el cuadro con la clasificación de las pasiones según tienen su raíz en el apetito sensitivo o en el apetito irascible. Acá era muy claro que el amor del bien, el primer amor del bien, independientemente de si el bien está presente o ausente, pero ante el bien, ante la noción de bien o ante todo aquello que es bueno, el corazón, digámoslo así de un modo muy, muy sintético, ¿no? El corazón, tanto en el aspecto sensitivo
o en el aspecto incluso intelectual, reacciona positivamente. Somos atraídos por el bien. Cuando queremos, queremos algo. No se puede querer nada. No querer nada es no querer, ¿no? Queremos algo. Eso que queremos, esa primera complacencia, esa primera inclinación del apetito hacia el bien es el amor. Y ahora hablamos del amor en el plano del apetito sensitivo, por tanto de un amor que no es razonado. Luego debe ser razonado o debe ser mejor comprendido o tiene que estar como ubicado, ordenado por la inteligencia. Pero cualquier bien de orden sensible, el bien propio de los sentidos externos, el bien de nuestros instintos naturales, el bien de toda nuestra persona, ¿no? Incluso de nuestra inteligencia, de todo lo que podemos concebir como bien en el plano intelectual, provoca una primera tendencia, una primera complacencia. Luego hay que ver si ese bien está cerca, si ya es poseído por nosotros, si está ausente, si es difícil de conseguir, pero la primera actitud o el primer movimiento del alma ante el bien, al decir alma, acá incluso incluimos en un sentido generoso, ¿no? También ese apetito sensitivo, el primer movimiento es el amor, y a partir de allí se desencadenan o se desarrollan las demás pasiones. Aquello de que el amor es lo que nos define. Según lo que amamos, habría que decir también según cómo lo amamos, con qué intensidad, con qué jerarquía, cómo ubicamos nuestros amores, eso nos define como personas y nos define también, por supuesto, en la vida cristiana. Por algo, los mandamientos de Dios comienzan con un primer mandamiento del amor. Y Jesús dice que hay un segundo mandamiento que tiene que referirse al amor también. Pero son amores que tienen que estar ordenados, ¿no? Esa es la gran tarea de nuestra vida. En definitiva, es así, ¿no? A la tarde seremos juzgados en el amor, como decía San Juan de la Cruz. Acá acerca de las pasiones y señalando la prioridad y el carácter como de fuente que tiene el amor, hay que decir que este amor es amor pasional. Ese amor luego tiene que ser asumido o ordenado por la razón y ya es un amor propiamente humano, o sea, la voluntad hace suyo ese movimiento de la pasión y ya es un amor que ya tiene el carácter de amor humano, no solamente de pasión ciega, o que podría ser también el que corresponde al movimiento del apetito en un animal, ¿no? Y bueno, cuando es elevado por la gracia, asumido por la gracia, eso ya es amor cristiano. Y como ya está dicho, el que ama intensamente una cosa, ama intensamente, decimos también apasionadamente. El que ama con pasión quiere decir que hay una movilización importante de nuestra persona hacia ese objeto que amamos o esa persona que amamos, pues eso condiciona todas las demás pasiones. El que ama mucho, por ejemplo, la salud, mucho su propia salud, ¿qué va a pasar? Y bueno, que va a ver como un gran enemigo cualquier, supongamos, virus o cualquier agresión a la salud. Todo aquello que puede hacerme sufrir algo en mi salud. Va a ser como el gran enemigo. Si yo tengo una especie de idea fija en la salud del cuerpo, pues voy a estar muy preocupado con todo aquello que puede mermar o dañar esta salud. Y voy a ser muy cuidadoso y buscando, deseando todo aquello que puede fortalecer, alimentar esa buena salud. Voy a temer o voy a esperar o a desesperar y voy a estar bastante inquieto o contento
si me veo saludable, o muy triste y abatido si me veo con poca salud o perdido o desahuciado incluso en cuanto a la salud, con un abatimiento tal vez mortal. Pero la salud va a ser como lo central. Entonces, lo que va a condicionar todo el movimiento de las pasiones. Y así eso puede pasar con el trabajo, con el dinero, con cualquier cosa que amemos apasionadamente. Se dice, por ejemplo, que el fútbol, pasión de multitudes. Si yo soy un apasionado del fútbol, pero tanto que eso es como el centro de mi existencia, pues bueno, voy a sufrir muchos vaivenes de acuerdo a esa pasión central. Y así, o sea que hay cosas que realmente, en definitiva, ya nos vamos dando cuenta que vale la pena amar, y vale la pena amar con pasión, y otras cosas que nos pueden trastornar, que las amamos con pasión, pero que nos trastornan la existencia en sus dimensiones más importantes, si no ordenamos las pasiones. Pero ahí están en su clasificación, en su lógica interna, toda esa relación, ¿no?, de pasiones de unas con otras en base al amor, ¿no?, al amor del bien, de un cierto bien, que puede ser más elevado o menos elevado, o incluso un bien que en realidad es un mal, parece un bien pero es un mal. Pero esa razón de bien es lo que moviliza nuestras pasiones. No vamos a dar acá todo lo que tiene que ver con, no lo damos ahora, con Santo Tomás en cuanto a las citas. No vamos a hablar de las citas de Santo Tomás en la Suma Teológica especialmente. Santo Tomás trata de las pasiones también comentando el comentario, lo que dice Aristóteles sobre el alma, ¿no?, el tratado de Aristóteles sobre el alma, y comentando también otros escritos de autores antiguos de la Iglesia primitiva, por ejemplo San Juan Damasceno, que hablan de las pasiones del alma. Pero Santo Tomás es original, él asume todo lo que piensa como verdadero, todos los valores de aquella sabiduría antigua, y las presenta de un modo orgánico, con una gran lógica interna, ¿no?, y con una gran sabiduría y un gran realismo también, ¿no?, de acuerdo a la experiencia de lo que es el hombre. Pues las referencias concretas de la Suma van a ser aquí bastante escasas, o sea que si alguien tiene interés nos lo puede pedir por el correo electrónico, como ya se ha indicado. El Tratado de las Pasiones en Santo Tomás, creo que ya saben, también está en la bibliografía, ocupa las cuestiones 22 a la cuestión 48, o sea, mucho, de la prima secunde, ¿no?, de la primera parte, de la segunda parte de la Suma Teológica. Y citamos el apartado del Catecismo de la Iglesia Católica, que son unos pocos números, pero en gran síntesis, muy densos, dedicados a las pasiones, 1763 a 1770, ¿no?, del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora entonces vamos a ver una gran cuestión. Suponemos todo lo que ya está dicho. Moralidad de las pasiones, es decir, ¿las pasiones son buenas o son malas? Ya sabemos que en el lenguaje espiritual, como ya vimos que en la Sagrada Escritura, o en el lenguaje de los padres de la Iglesia o de muchos santos, en el lenguaje espiritual o en el lenguaje de otros autores, no necesariamente cristianos ni santos, las pasiones tienen una connotación negativa. Se supone que las pasiones descalabran al hombre, ¿no? Son fuerzas difíciles de controlar, que nos desequilibran, que nos arrastran, que nos sacan de la razón. Y en eso, bueno, hay una gran verdad, ¿no? El hombre, sobre todo caído por el pecado original, está como desmembrado,
ha perdido la unidad interior. Entonces, desgarrado interiormente con una voluntad débil, incapaz de tener el dominio completo de sí mismo, muchas veces es víctima de los deseos o de las fuerzas pasionales. Eso es de experiencia humana, digamos, universal. Entonces, por eso los autores espirituales han hablado más bien de la pasión en sentido negativo. Cuando se habla de una persona que está dominada por sus pasiones, pues no pensamos bien. Más bien pensamos en una persona que no tiene dominio de sí y que se deja llevar por sus ganas o por sus odios o por sus simpatías o antipatías, por sus estados de ánimo, tristezas o alegrías, o que tiene, bueno, envidias, o que se pone furioso, todo eso, ¿no? Eso nos hace pensar en una persona que es víctima de la concupiscencia. La concupiscencia es una expresión también muy utilizada en este mismo sentido, ¿no? Porque de esas pasiones, Santo Tomás pone las 6 primeras en relación con el apetito concupiscible, o sea, el deseo del bien, pero es un deseo descontrolado, irracional, que es difícil de manejar, y en ese sentido se ha empleado el término tantas veces. Pero entonces, ¿las pasiones son buenas o malas? Ahora, en esta perspectiva de Santo Tomás, y es la idea clásica, escolástica de las pasiones, hay que decir, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no son ni buenas ni malas. Las pasiones no son ni buenas ni malas. Solo reciben calificación moral, dice el Catecismo en el número 1767, en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Las pasiones que son antecedentes, como se decía, ¿no?, en el lenguaje escolástico, las pasiones que anteceden a la intervención de la inteligencia y de la voluntad, el primer impulso de la pasión, que no puede ser controlado, el primer movimiento pasional, no es ni bueno ni malo. No es algo que el hombre ha asumido como propio, de lo que uno no es responsable. En el número 1768, el siguiente, se dice: la voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. La voluntad recta. La voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Depende de la voluntad, de si la voluntad, que es la facultad superior de nuestro querer, no es el apetito racional. La voluntad va totalmente unida a la inteligencia. La inteligencia conoce, puede distinguir el bien del mal, y la voluntad quiere el bien o quiere el mal, aunque siempre bajo razón de bien. Pero es ahí el lugar de las decisiones nuestras responsables, es el lugar, el ámbito de nuestra libertad, es el ámbito del amor plenamente humano, como ya está dicho. Entonces la voluntad tiene que asumir el movimiento pasional o rechazarlo, ordenarlo, pero es en la voluntad donde se da la moralidad de nuestros actos. Una buena voluntad que asume una pasión la ubica en la línea del bien verdadero. Una mala voluntad, o sea, un poco amor del bien real, o una voluntad viciada, entonces puede ser que asuma fácilmente o que se deje llevar o que incluso potencie la fuerza de una pasión desordenada. El tratado de Santo Tomás sobre las pasiones, en el conjunto de la Suma Teológica, está justo después del tratado
sobre los actos humanos. Y los actos humanos, que es largo, también se explican, son plenamente humanos cuando son voluntarios. O sea, el tema del acto voluntario tiene prácticamente identidad con el acto humano. El hombre es plenamente hombre cuando decide, conoce y decide de acuerdo a lo que conoce, libremente, ¿no? Sin otros factores que coaccionen o que puedan limitar de algún modo esa libertad, esa voluntad. Eso también está puesto ahí por Santo Tomás. Ahora vamos a ver entonces las pasiones ordenadas, o sea, las que son buenas, y las pasiones desordenadas, las que no son buenas. Las pasiones ordenadas, o sea, cuando están realmente ordenadas, y eso está en esa imagen, disponen mejor a la inteligencia para la sincera búsqueda de la verdad. Las pasiones ordenadas, como que dan libertad y apertura a la inteligencia, como que no traban o no ofuscan, no enceguecen la inteligencia, nos dan esa capacidad de aceptar la realidad, ¿no? Y de ver la realidad tal cual es, o sea, de ver bien lo que es bueno y de ver malo lo que es malo. Dan apertura a la realidad tal cual es, sin prejuicios o intereses personales que intentan manipular la verdad. Por eso nos sucede incluso. O sea, pueden ser ordenadas y por tanto perciben el bien que realmente es bueno. Y a ese bien bueno, a eso que es bueno en sí mismo, entonces se dirige el movimiento pasional. Esa es la pasión ordenada. Las pasiones desordenadas, como dice acá, son atraídas o son movilizadas por un bien aparente, pero que en realidad es un mal en sí mismo o en sus circunstancias. Un bien aparente o digamos un mal aparente también. Yo puedo reaccionar con ira o con tristeza ante algo que realmente es bueno, pero que yo lo veo como malo, pero realmente es bueno. Por ejemplo, bueno, yo no tengo ganas de cumplir con mi deber, porque me he acostumbrado a dejarme llevar por mis ganas, por la pereza, porque soy flojo, porque o no me gusta. Entonces yo veo como triste tener que trabajar o hacer algo para servir al prójimo. Eso me entristece, en lugar de alegrarme me entristece. Es algo que es bueno, a mí me pone triste, pero me pone triste porque yo lo percibo mal, no porque sea algo malo en sí mismo. Y así tantas otras cosas que hay que uno las percibe mal porque la pasión ya está mal inclinada, o tal vez tengo hábitos adquiridos que me predisponen mal, no me permiten comprender bien lo que realmente es bueno, o entusiasmarme y amar lo que realmente es bueno. Por eso acá está puesto que las pasiones desordenadas entorpecen la recta apertura de la razón y del querer al verdadero bien. Las pasiones ordenadas disponen mucho mejor a la inteligencia y a la voluntad para amar el bien real, y las desordenadas lo hacen todo más difícil. Las pasiones desordenadas a veces arrastran directamente al pecado, o sea, si el desorden es grave y tienen fuerza, arrastran al pecado, en la medida en que la voluntad las acepta. Ustedes ya saben, creo que sabemos todos, que el pecado no está en sentir. Sentir es el primer impulso de la pasión, la primera reacción ante algo que se percibe como bueno o como malo. El pecado está en consentir, o sea, cuando aceptamos, la inteligencia o la voluntad acepta
ese impulso de la pasión, yo sé que es un impulso, un capricho, podríamos decir, algo que no necesariamente es bueno, pero algo que me atrae, que me gusta fácilmente. Y aunque sé que eso es muy oscuro, muy confuso, o tal vez directamente advierto que no es bueno, pero me atrae igual. Bueno, eso puede provocar muchos pecados y a veces muy graves. No puedo controlarlo. Si la voluntad es incapaz, no tiene fuerza, pero a pesar de la buena voluntad, porque hay buena voluntad, pero es un impulso pasional repentino y fuerte, que no me deja casi deliberar. Entonces, ciertamente que la culpa está atenuada. Solamente dio el punto, Dios solo Él puede ver el punto en el cual la voluntad ya quedó anulada. Porque hay pasiones que como que estallan, saltan en un momento, intempestivamente, de repente, no da lugar a ninguna reflexión, a que la inteligencia misma haga un juicio, a que la voluntad reaccione. Simplemente la pasión está ahí, y impetuosamente se lleva todo por delante. Por supuesto que en esto influyen mucho los vicios, ¿no? O los hábitos adquiridos, sea para bien, sea para mal. Los hábitos buenos, virtuosos, virtudes; los hábitos malos, viciosos, que son vicios. Uno está inclinado ya como en su estructura pasional por los hábitos adquiridos. El que tiene hábitos virtuosos, virtudes, está inclinado al bien verdadero, al bien real de la persona y al bien propio del cristiano. El que está habituado para mal, tiene vicios, eso ha ingresado ya en el modo de ser profundo de la persona. Entonces las pasiones mismas ya tienen una gran distorsión y perciben como bueno lo que es malo. Y puede ser que tengan mucha fuerza y que ya mi voluntad no pueda, reprimir, o ya no puede ordenar, ya no puede poner las cosas en su lugar. La pasión simplemente arrastra y hace según su inclinación torcida. Así se actúa tantas veces. Dice San Juan de la Cruz, nada menos, ¿no? San Juan de la Cruz, que es un gran doctor, maestro espiritual, un gran conocedor del alma humana, sobre todo en cuanto el alma humana está llamada a la santidad, a la unión con Dios, y en los grados en los cuales está queriendo unirse con Dios, pero experimenta el lastre, el peso del egoísmo, de las pasiones desordenadas. Dice que las pasiones desordenadas, aunque no sean tan violentas que nos arrastren al pecado, ciegan, cansan y atormentan, debilitan y envilecen el alma. Y él lo explica largamente todo esto, ¿no? En la subida al Monte Carmelo. Él lo explica, incluso traen otras consecuencias que el santo explica muy razonadamente y muy fundado en la experiencia de lo que es el hombre, y que todos podríamos sentirnos identificados. O sea, aun cuando la pasión, el desorden de una pasión no me arrastre al pecado o al pecado grave, me trastorna, enceguece, como lo tienen allí también en el cuadro siguiente, enceguece, cansa, atormenta, debilita y envilece el alma, porque así son las pasiones cuando el alma propiamente dicha, la inteligencia y la voluntad no tienen el dominio del acto y todo está así como descontrolado. Pero finalmente ofrecen mucho, ¿no? Como cualquier tentación.
algo muy agradable, muy placentero. Parece que me da un gran bien, pero finalmente me deja ciego, cansado, atormentado, rebajado, ¿no? Envilecido, rebajado. La santidad, como se dice el catecismo, la perfección de la caridad y demás virtudes supone que toda la persona, incluidas sus pasiones, y dice sentimientos, ¿no? Emociones, incluimos todo, están bajo la acción del Espíritu Santo, a semejanza de lo que sucede en la humanidad de Cristo. Como ya sabemos, Jesús en su humanidad tuvo pasiones porque fue verdaderamente hombre, pero pasiones ordenadísimas. O sea, Jesús tiene un amor, pasión, pero claro, ese amor, pasión es purísimo, rectísimo y totalmente en la línea de la inteligencia santísima y sapientísima del Señor y con una voluntad totalmente unida con la voluntad del Padre, o sea que en Él está todo en un nivel de rectitud, de pureza, de santidad, que es el santo de los santos. Pero Él tuvo pasiones y todas se integran en esa acción gloriosa del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio dice, tuvo gozos, deseos, temores, tristezas, terribles tristezas, enojos. Claro, Jesús tuvo pasiones. Número del Catecismo 1769. Entonces, con esto ya tenemos alguna idea de la moralidad de las pasiones. ¿Son buenas o son malas? Muchas veces, la experiencia nos dice que muchas veces las pasiones nos arrastran, influyen, ejercen una presión para que no veamos la verdad, el verdadero bien, y para que no amemos bien y así nos sacan de quicio. Pero las pasiones pueden ser también santas, como hay una santa ira, por ejemplo, y otras pasiones, son santas si están en la línea de la voluntad buena y santa. Y ese es el gran trabajo, digamos, de la vida espiritual, o al menos de la educación de las pasiones. ¿Por qué son importantes las pasiones? Y nos vamos dando cuenta fácilmente, esto no es como algo que como artificial, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra de un modo bastante claro. Nos podemos dar cuenta de que las pasiones inciden en toda nuestra vida, en realidad, en toda nuestra vida, en lo que sentimos, pero también en lo que pensamos, o sea, en todo, no solamente en el plano de la vida sensitiva, en toda nuestra vida. Y Santo Tomás dice que incluyen incluso y ante todo, de un modo muy directo, y eso está en la definición de pasión, en la vida física. Influyen incluso en la salud del cuerpo, y no es tan difícil de ver. Bueno, cuando uno está, por ejemplo, digamos, enamorado, está apasionado, o tiene interés, mucho interés, o tiene mucho amor, ¿no? En algo, bueno, tiene más energía, es ágil, pone atención, los movimientos hasta pueden ser más precisos. Imaginemos o pensemos en todas las personas que se dedican al deporte de un modo como profesional o con un gran entusiasmo, y bueno, ese entusiasmo ayuda mucho. Y si no hay gran entusiasmo, si uno está, decimos en Argentina, bajoneado, o está así desanimado, o ya está con espíritu de derrota de entrada, y bueno, ya ahí hasta el cuerpo como que corresponde a ese desaliento, y ya pierde fuerza, ¿no? Pierde capacidad de reacción. Influye, Santo Tomás dice, en la salud,
Y dice más, un detalle, que no podemos ver muchos como detalles o cosas que dice el santo, pero la tristeza es una pasión que daña especialmente a la salud del cuerpo. Esto está en la prima secunde, primera parte de la segunda parte de la suma, en la cuestión 37, hablando de la tristeza, ¿no? Artículo 4. La tristeza daña especialmente el cuerpo, pero no es la única que influye en el cuerpo, para bien o para mal. Siempre hay alguna repercusión sensible, y de hecho hay gente que se ha muerto bajo el impacto de una gran pasión, ¿no? Si tiene, bueno, el corazón, no es verdad que hay personas a las que se les dice que no pueden recibir grandes emociones, por eso hay noticias que no hay que dárselas o hay que atenuarlas, porque no resistiría la tristeza o el enojo o la sorpresa sería tan grande que hay que medir ese impacto, porque si no el cuerpo no resiste. Eso es muy fácil de ver. Pero, sin duda que la influencia más importante, y la que tiene que ver con la propiamente, con la vida propiamente humana y con la vida propiamente cristiana y el camino de la santidad, es el influjo que pueden tener las pasiones en las facultades superiores del alma, que son la inteligencia y la voluntad. Y que puede ser un influjo muy fuerte, ¿no? Según los casos. Pueden inclinar la atención de un modo como casi sin dejar otra opción, fijar una idea, obsesionar la mente y la totalidad de la persona con un bien real o aparente, de tal modo que esa idea, eso que se ama pasionalmente, se convierte como en el gran objetivo de la existencia. Pensemos, se decía de los antiguos que vivían para comer. No comían para vivir, sino que vivían para comer. Se hablaba de los paganos romanos. Pues nada, están apasionados por algo que desquicia la existencia misma. Algo que ciertamente no es lo más importante, ha hecho como colapsar la inteligencia. Ya no piensan nada más. Podían pensar cosas más elevadas. No, está concentrado en la comida, por decir una pasión, y otras pasiones que hay, que son tal vez más envilecedoras incluso, ¿no? Más esclavizantes incluso aún. O sea, tiene esa fuerza. La vida personal puede quedar muy condicionada por las diversas pasiones, sean las que sean, cuando son muy fuertes y no son realmente dominadas, ¿no? O educadas. Y las decisiones, en ese caso, ya no son el resultado de una clara ponderación de las cuestiones. No hay una clara ponderación, ¿no? Como que la inteligencia no reflexiona bien, no es propiamente libre para reflexionar, o del simple reconocimiento de la realidad, pues la realidad viene coloreada por la fuerza de la pasión. Todo está condicionado por la tendencia pasional. Por ejemplo, no sabemos que hay una gran influencia de nuestras simpatías o antipatías en los juicios que hacemos, en los juicios de valor sobre las personas. A una persona la voy a juzgar siempre bien, o esa es la tendencia, lo que se puede dar, si yo tengo una gran simpatía, una gran simpatía. Todo lo que haga lo voy a ver bien, o lo voy a disculpar fácilmente. Me va a parecer que es hasta como lo voy a tomar como con gracia, aunque haga realmente un desastre, pero la gran simpatía me atrae, me resulta agradable por muchas razones o sin razones, me resulta muy atrayente. Entonces, todo está bien. Diga disparate, piense lo que piense, todo está muy bien. Pero si a alguien me cae mal, le tengo una profunda antipatía, entonces diga lo que diga, haga lo que haga, aunque haga milagros, como le pasó a Jesús, ¿no? Todo me cae mal.
voy a juzgar mal. Voy a ver siempre el lado, o lo voy a encontrar o lo voy a inventar, ¿no? O la imaginación, todo queda trastornado porque esa antipatía profunda no me permite ver lo bueno. Eso es muy, muy común. Bueno, hablando de los juicios, pensemos en un juez que está condicionado por la codicia de riqueza, ¿no? Porque piensa que el dinero es un bien más importante que la justicia. Entonces, un juez corrupto, de eso hay mucha experiencia en muchos lugares. Le pagan bien, entonces el bien de la plata, del hacerse rico, para él es mucho más atrayente que el bien de la recta conciencia y de obrar según la justicia. Y va a ser comprado, un juez que es fácil de comprar. Se le paga, todo hombre tiene un precio, se ha dicho, se le paga y él va a hacer justicia, entre comillas, de acuerdo a lo que va cobrando. Bueno, así actúan las pasiones y muchas anécdotas que cada cual puede pensar, y creo que fácilmente. O sea que las pasiones ordenadas influyen mucho para bien, porque cuando están ordenadas, la inteligencia está abierta a la verdad. Por supuesto que, ¿quién es el que ordena a las pasiones? La misma inteligencia tiene que ordenar, tiene que mostrar el bien verdadero a las pasiones. Hay un circuito, la inteligencia y la voluntad. Como viene, lo vamos a decir ahora al final. Si las pasiones están desordenadas, bueno, el influjo es malo y es para mal. Y si son muy fuertes, la voluntad no supera esa presión que ejercen las pasiones. Pensemos en la vida familiar. La vida familiar tiene que ver con las pasiones. El amor de los esposos ha nacido de una pasión, pero de una pasión que se supone ha sido ennoblecida. No es una pasión meramente sensible, sino una pasión que ha sido muy ennoblecida, purificada por el amor de la razón. Es algo que se conoce, que se acepta, que se quiere desde la totalidad de la persona, no solamente la pasión o la sensualidad, ¿no? La pasión del apetito sensitivo. Pero cuánto trastorna, nos damos cuenta, la vida familiar cuando dominan en ese ámbito las pasiones. Muchas pasiones, poca razón, bueno, y digamos que hay poca vida espiritual. Y la gracia no es como aceptada y vivida. Entonces, si solamente hay pasiones, ¿qué va a pasar? La pasión disgrega, la pasión separa y crea violencia en todos, ¿no? Porque es la irracionalidad, no es la armonía o la serenidad de la verdad en donde cada cosa tiene su lugar. La pasión desordena. Entonces las tristezas o los amores y los odios, todo eso juega mucho, ¿no? Los enojos, todo puede estar muy, muy marcado y muy presente en una familia y bueno, para daño, ¿no? Alegrías y tristezas que son como para desgracia de otros, ¿no? Porque están todas descompuestas. Y pensemos, por supuesto, en toda la vida, las dimensiones, la vida social, la vida profesional, la vida política, las pasiones están ahí ejerciendo un enorme influjo que, bueno, después se experimenta fácil, lo experimentamos todos, sobre todo cuando las personas que tienen que poner orden viven en el desorden. Supongamos, ¿no? Los que tienen que ser como los gestores del bien común confunden el bien de entrada. La idea del bien que tienen está
perdida o está muy distorsionada. Entonces ya, ¿cómo se van a ocupar del bien común cuando ya no saben cuál es el bien? Ya no saben cuál es el bien real de la persona, el bien de la familia, eso que hablan de derechos humanos está todo muy confundido, muy confuso, recortado, tergiversado. Bueno, y la pasión tiene que ver, no es solamente una ideología o una idea convertida en ideología, sino las pasiones están ahí también haciendo su trabajo. Es decir, que según el orden y la intensidad de los diversos amores, porque en la vida tenemos diversos planos de amores, Dios, por ejemplo, la verdad, la patria, la familia, unos y otros, o cosas que amamos o que podemos amar, que estimamos mucho y a veces demasiado, el dinero, la salud, el trabajo, la ciencia, el placer, tantas cosas, ¿no?, que uno puede amar, pero que no está bien ubicado ese amor. Así será mi comportamiento en todos los órdenes, según el orden y la intensidad de los diversos amores. Según eso, mi comportamiento, teniendo en cuenta aún las particularidades propias del temperamento de cada uno y de las innumerables situaciones y circunstancias que puedan darse y se dan en la vida. Pero cómo nos condiciona eso en todas las dimensiones de la existencia. Y ahora, dejando algo de lado, pero lo último de esta clase es la educación de las pasiones, lo más importante, pero sobre esto seguiremos hablando al tratar cada una de las pasiones. Digo ahora principios generales. Al decir que las pasiones se pueden educar, estamos diciendo que la inteligencia y la voluntad pueden influir en ellas. Si la inteligencia y la voluntad no pudieran dirigir nada, no pudieran tener ningún influjo, como que estamos perdidos. Sí, es verdad que no pueden tener un dominio, como decía Aristóteles, despótico. Si yo quiero mover mi mano, yo muevo mi mano, la estoy moviendo, quiero moverla y la estoy moviendo. Pero si yo quiero mover mis pasiones, no las puedo mover fácilmente, instantáneamente, porque las pasiones tienen su resistencia, tienen que ser educadas, trabajadas, es un influjo indirecto. Esto lo explica muy bien, además de Santo Tomás, por ejemplo, San Francisco de Sales en el libro primero del Tratado sobre el amor de Dios. Es decir, que desde nuestra voluntad no podemos mandar a las pasiones, que se sometan al instante, como sabemos bien. Yo no puedo decir, bueno, estoy triste, no quiero estar triste y dejo de estar triste. No, voy saliendo de la tristeza con un trabajo interior, ¿no? Y así con todas. Podemos educar las pasiones, esto es lo muy importante, podemos educarlas. O sea, no es que simplemente tenemos que someternos. La inteligencia y la voluntad necesitan tener la claridad y la fuerza como para educar las pasiones. Porque si no, se trastorna toda la existencia, todo el bien de la persona. Queda muy debilitado, ¿no? muy sometido a los huracanes de la vida y para mal. ¿Cómo pueden influir la inteligencia y la voluntad en ellas? De muchos modos. Aquí hemos puesto, pueden dirigir los sentidos hacia un objeto u otro, por supuesto, sobre todo cuando hay objetos de los sentidos que yo sé que me perturban, me perjudican, me perturban o me capturan mi atención de un modo desmesurado. Recuerden aquello que dice Jesús, por ejemplo, en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña, ¿no? Si tu ojo te escandaliza, dice algo muy fuerte, sácatelo, ¿no? Arrójalo de ti. Pero yo no, sin hacer esa acción, pero sí puedo mirar otra cosa o dedicarme, cambiar el espectáculo. Lo puedo hacer. Si yo me quedo, me va a seguir escandalizando. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtala, arrójala. Yo
la podía cortar. Jesús no quiere decir propiamente que yo haga esa mutilación, pero quiere decir categóricamente que yo actúe con decisión para que mi mano no sea instrumento del mal. Entonces, así con todo, lo que es más exterior, yo lo puedo decidir para que las pasiones no encuentren un objeto que las excite, ¿no? Que las provoque, por un lado. Acá dice, pueden generar ideas y decisiones que ayuden al orden de las pasiones. Sí, es verdad. Las ideas influyen mucho en nosotros. Una idea crece, además, cuando se la asocia con otras ideas. Así pensemos en las ideas buenas que se relacionan y que satisfacen a la inteligencia, que me van llevando a una verdad más profunda. Y una idea tiene gran fuerza cuando se hace habitual y absorbente, que eso es lo que pasa ya con los ideales, ¿no? Una idea que es luz, que tiene fuerza, que atrae, bajo la cual yo puedo explicar tantas cosas, que satisface. Esto puede pasar también para mal, ¿no? Una mala idea, una idea fija, mala, perturba todo. Pero una idea buena, una idea luz, pensemos en San Pablo, Jesucristo, ya no es una idea, es una persona que tiene como capturado el corazón y la mente, él habla en la mente también. Entonces todo a la luz de Cristo. Entonces la vida está toda como transfigurada por ese gran ideal. Y esto podría seguirse. Podemos apartar, además, ocasiones de pecado. Ocasiones de pecado solamente suelen ser ambientes de pecado, ¿no? Hay ambientes peligrosos que podemos evitar. Como antes se ha dicho de los sentidos, a veces hay personas, ambientes, lugares en los cuales nos sentimos más débiles o vamos a ser superados por la tentación. Y eso lo podemos hacer desde nuestra voluntad. Podemos ejercitarnos en actos positivos, contrarios a la pasión desordenada. Lo que enseña San Ignacio, ¿no? Del agere contra, hacer contra. Si yo no tengo ganas de hacer algo que entiendo que está bien, pero no tengo ganas, pues poner ganas. Y si yo tengo ganas de hacer algo que está mal, pues que la voluntad haga un acto de decisión firme, como para que la pasión no se salga con la suya, porque cada victoria de la pasión desordenada es una derrota de la persona. Y diría lo último, ya para abreviar y terminar, un alma cristiana consciente del llamado a la santidad, consciente de la gracia de Dios que no nos falta, ¿no? Que nos ayude, nos debe sostener, pues pone todos los elementos, las herramientas que el Señor nos da, que nos ayudan a regir las pasiones. La meditación, para que mis ideas estén bien afianzadas en el verdadero bien, el examen de conciencia para reconocer mejor la influencia de nuestras pasiones, la dirección espiritual, por supuesto los sacramentos que fortalecen la gracia o la devuelven, la fortalecen, la hacen radicar en el alma, pues todo eso son, y podríamos pensar en buscar los ejemplos de los santos, todo eso pues ayuda a generar en nosotros un gran deseo, una gran voluntad del verdadero bien. Y como que lo tenemos muy claro, más claro, una gran convicción interior. Y ejercitar la voluntad en la línea de esa convicción. Una recomendación que hacemos siempre, porque es lo que más conocemos y tenemos experiencia, el gran bien que han hecho y hacen los ejercicios espirituales de San Ignacio, para ordenar las pasiones, para ordenar la vida en su conjunto, y incluidas las pasiones, ¿no? Disponer el ánima, como dice el santo, para hacerla más dócil a la acción de Dios, fortalecerla para vivir en la voluntad del Padre, ¿no? La voluntad de Dios. Por ahora creo que ya hay suficiente. A partir de ahora, en las próximas clases, trataremos de cada una de las pasiones
en particular sus causas, sus efectos, cómo trabajarlas, cómo educarlas para que nos ayuden en el camino de la fidelidad al Señor.